Bienvenidos a nuestra inmersión en el arte de la guerra. No solo vamos a explorar este clásico, sino que vamos a sumergirnos en su contexto histórico y en la figura enigmática de su autor, Sun Tzu. Exacto. Es fascinante cómo una obra con más de 2.500 años sigue siendo tan relevante hoy en día, pero antes de adentrarnos en sus estrategias, debemos comprender el mundo que le dio forma a Sun Tzu y cómo su vida se refleja en su obra. Empecemos por lo básico. ¿Quién era Sun Tzu? ¿Por qué? A decir verdad, su vida está envuelta en un halo de misterio. Así es, de hecho. Ni siquiera estamos seguros de su nombre real. Sun Tzu se traduce como Maestro Sun, lo que sugiere que podría ser un título honorífico, más que un nombre propio. Es decir, que podríamos estar hablando de una figura legendaria, como un Robin Hood de la estrategia militar. Es una posibilidad. Lo que sabemos con certeza es que vivió durante el periodo de los reinos combatientes en China, una época de constante guerra e inestabilidad política. Imaginen un mapa de China fragmentado en reinos que luchaban por la supremacía, con alianzas cambiantes y traiciones constantes. Un escenario perfecto para que florezca la mente estratégica de alguien como Sun Tzu. Precisamente. Y aunque no tenemos muchos datos biográficos, la propia obra nos da pistas sobre su pensamiento y experiencia. Por ejemplo, Sun Tzu enfatiza la importancia de la planificación, la inteligencia y la diplomacia, lo que sugiere que era un estratega que buscaba evitar el derramamiento de sangre innecesario. Es decir, que no era un guerrero sediento de sangre, ¿Bien? sino un maestro en el arte de la guerra mental. Exactamente, en el arte de la guerra. Sun Tzu presenta una visión de la guerra como último recurso, un fracaso de la estrategia, para él. La verdadera victoria radica en someter al enemigo sin luchar, desmantelar sus planes antes de que se materialicen. Eso explica su famosa frase. Mm, La mejor victoria es vencer sin combatir. correcto. Y esta idea está estrechamente ligada a otro de sus principios fundamentales, Sí. el engaño. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Escribe Sun Tzu. Es decir, que la astucia y la manipulación son herramientas válidas en la guerra. ¿Puedes darnos ejemplos concretos de cómo se aplica este principio? Por supuesto. Sun Tzu habla de la importancia de aparentar debilidad cuando se es fuerte, de simular desorden para atraer al enemigo en una trampa, de atacar cuando el enemigo menos lo espera. Es como una partida de ajedrez, donde cada movimiento está calculado para engañar al oponente. Exacto. Sun Tzu creía que la clave del éxito residía en controlar la percepción del enemigo, en crear una realidad ilusoria que lo llevara a tomar decisiones erróneas. Un maestro de la psicología inversa aplicada al campo de batalla. Y lo más fascinante es que este principio del engaño, aunque nació en el contexto de la guerra, tiene aplicaciones en muchos ámbitos de la vida. Claro, la política, los negocios, las relaciones personales. En todas estas áreas, la capacidad de influir en la percepción de los demás puede ser una herramienta muy poderosa. Sin embargo, es importante recordar que Sun Tzu no se limita al engaño. Ya de acuerdo, ¿a qué otros principios les da importancia? Sun Tzu también enfatiza la importancia de conocerse a sí mismo y a su enemigo. Si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Es una frase que hemos escuchado muchas veces. Pero ¿cómo se traduce en la práctica? Para Sun Tzu, conocerse a sí mismo significa tener una comprensión clara de tus propias fortalezas y debilidades, de tus recursos y limitaciones. Es decir, hacer un análisis introspectivo para saber dónde eres fuerte y dónde necesitas mejorar. Exactamente. Y conocer al enemigo implica estudiar sus tácticas, su liderazgo, su moral, su logística. Solo así puedes anticipar sus movimientos y diseñar una estrategia efectiva. Es como si Sun Tzu nos estuviera diciendo, no te lances a la batalla ciegas, infórmate, analiza, prepárate. Y para llevar a cabo ese análisis, Sun Tzu propone 5 factores clave que todo estratega debe considerar. Me interesa. ¿Cuáles son esos factores? Sun Tzu los llama doctrina, tiempo, terreno, mando y disciplina. La doctrina se refiere a la unidad y armonía entre el pueblo y su líder. El tiempo abarca las estaciones. El clima, sus momentos propicios para el ataque o la retirada. Es decir, ser consciente del entorno y saber adaptarte a él. Correcto. El terreno implica comprender el campo de batalla, las distancias, los obstáculos, las posiciones estratégicas. El mando se refiere a las cualidades del líder, su sabiduría, su benevolencia y disciplina. Un buen líder, según Sun Tzu. Debe inspirar confianza y lealtad en sus tropas. Y finalmente, la disciplina abarca la organización del ejército, el entrenamiento, la gestión de recursos y la cadena de mando. Es decir, la importancia de la estructura y la organización para lograr el éxito. Exactamente. Estos 5 factores son como las piezas de un rompecabezas casual al encajar. Forman la estrategia ganadora. Lo fascinante de estos 5 factores es que, aunque fueron concebidos en un contexto militar, su aplicación trasciende el campo de batalla. Es cierto, puedo ver cómo estos principios se aplican en el mundo empresarial.
La doctrina podría ser la visión y los valores de una empresa, el tiempo, las tendencias del mercado, el terreno, el panorama competitivo. Exactamente. El mando sería el liderazgo de la empresa y la disciplina, la eficiencia operativa y la organización interna. De repente, el arte de la guerra se convierte en un manual para CEO. En cierto modo. Y no solo para empresas, piensa en la política. Claro, la doctrina podría ser la ideología de un partido, el tiempo, el clima político, el terreno, el electorado. El mando sería el liderazgo político y la disciplina, la organización del partido y la movilización de los votantes. Es increíble cómo esos principios se adaptan a diferentes contextos. Esa es la genialidad de Sun Tzu. Su obra no se limita a tácticas militares específicas, sino que ofrece un marco de pensamiento estratégico, que se puede aplicar a cualquier situación de conflicto o competencia. Y hablando de conflicto, ¿cómo se aplica el arte de la guerra a las relaciones personales? Bueno, no se trata de convertir nuestras relaciones en campos de batalla. Claro. No queremos declarar la guerra a nuestra pareja o a nuestros amigos. Exacto. Pero los principios de Sun Tzu nos pueden ayudar a comprender mejor la dinámica de las relaciones y a manejar los conflictos de forma más constructiva. Por ejemplo, el principio de conocerse a sí mismo y a su enemigo podría ser útil para entender las necesidades y motivaciones de la otra persona. Correcto. Y el principio del engaño, aunque suena un poco maquiavélico en este contexto, podría interpretarse como la importancia de la comunicación estratégica, de saber cuándo es mejor callar o cuándo es necesario ser más asertivo. Es decir, que el arte de la guerra no se trata solo de vencer al otro, sino de encontrar un equilibrio que beneficia a ambas partes. Precisamente, se trata de utilizar la estrategia para lograr la armonía, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos. Y hablando de armonía, Sun Tzu también enfatiza la importancia de evitar la guerra siempre que sea posible. Así es, recuerda, la mejor victoria es vencer sin combatir. Sun Tzu creía que la guerra, incluso cuando se gana, siempre tiene un costo. Un costo en vidas humanas, en recursos, en estabilidad social. Exacto, por eso. Sun Tzu aboga por la diplomacia, la negociación y la búsqueda de soluciones pacíficas. Es una visión muy sabia, especialmente en el mundo actual, donde las guerras tienen consecuencias globales. Y es que la obra de Sun Tzu, a pesar de su antigüedad, nos ofrece una serie de lecciones que siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Absolutamente. Su enfoque en la estrategia, la planificación. La inteligencia y la diplomacia nos proporciona herramientas valiosas para navegar por un mundo cada vez más complejo e incierto. Y no solo eso, el arte de la guerra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto, a cuestionar nuestras propias estrategias y a buscar soluciones creativas que beneficien a todas las partes involucradas. En ese sentido, Sun Tzu no es solo un maestro de la guerra, sino también un maestro de la vida. Y su legado perdura no solo en el ámbito militar, sino en la política, los negocios, las relaciones personales e incluso en la búsqueda del desarrollo personal. Es fascinante cómo una obra con más de 2 milenios de antigüedad puede tener un impacto tan profundo en nuestra forma de pensar y actuar. Es una prueba de la genialidad de Sun Tzu y de la universalidad de sus principios. Su obra ha trascendido las barreras del tiempo y la cultura, convirtiéndose en una fuente de sabiduría para líderes y estrategas de todo el mundo. Y para comprender mejor el alcance de su impacto, debemos explorar el legado de Sun Tzu. El arte de la guerra ha influenciado a figuras históricas de la talla de Napoleón, Maquiavelo y Mao Zedong. Es cierto, líderes militares y políticos de diferentes épocas y culturas han encontrado inspiración en las enseñanzas de Sun Tzu. Su obra ha sido traducida a innumerables idiomas y sigue siendo un éxito de ventas en la actualidad. Es una muestra de que su sabiduría sigue resonando con fuerza en el mundo moderno. Y no es de extrañar. Vivimos en una época de grandes desafíos y constantes cambios, donde la capacidad de pensar estratégicamente es más valiosa que nunca. Sun Tzu nos ofrece un marco de pensamiento que nos ayuda a analizar las situaciones con claridad, a anticipar los movimientos del enemigo, a adaptarnos a las circunstancias cambiantes y a actuar con determinación. En definitiva, el arte de la guerra nos equipa con las herramientas mentales necesarias para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y buscar la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Es cierto. Pero como hemos visto, la victoria, según Sun Tzu, no siempre implica un enfrentamiento directo. Correcto. La verdadera victoria es la que se logra a través de la estrategia, la inteligencia, la diplomacia. En última instancia, la búsqueda de la armonía y la paz. Y con esa idea de la victoria como un camino hacia la armonía, creo que nos acercamos al final de nuestra inmersión en el arte de la guerra. Es cierto, hemos recorrido un largo camino desde la misteriosa figura de Sun Tzu hasta la aplicación de sus principios en el mundo moderno. Hemos desentrañado algunos de los conceptos clave de su obra, como el engaño,
La importancia de conocerse a sí mismo y al enemigo, y los 5 factores que determinan la victoria. Pero más allá de las tácticas y estrategias específicas, creo que la mayor enseñanza de Sun Tzu es la importancia de la mente estratégica. De acuerdo. Esa capacidad de analizar las situaciones con frialdad, de anticipar los movimientos del oponente, de adaptarnos a las circunstancias cambiantes y de actuar con determinación. Exacto. Y esa mente estratégica no solo es útil en la guerra o en los negocios, sino en cualquier ámbito de la vida. Es cierto. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a resolver problemas de forma más eficiente y a alcanzar nuestras metas con mayor facilidad. En ese sentido, El arte de la guerra es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de pensar y actuar. Nos desafía a ser más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, a comprender mejor a las personas que nos rodean y a buscar soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos. Y en un mundo cada vez más complejo e incierto, esa capacidad de pensar estratégicamente es más valiosa que nunca. Absolutamente. Yeah. Nos permite navegar por las turbulencias del mundo moderno con mayor seguridad y sabiduría. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales o simplemente en tu vida diaria, recuerda las enseñanzas de Sun Tzu. Analiza la situación, define tu objetivo, planifica tu estrategia y actúa con determinación. Y quién sabe, tal vez descubras que la sabiduría de un antiguo estratega chino puede ser la clave para alcanzar la victoria en el siglo XXI. Gracias por guiarnos en esta inmersión tan fascinante. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este viaje a través de la mente de Sun Tzu. Y hasta nuestra próxima inmersión. Les invitamos a seguir explorando el mundo de las ideas y aplicar las enseñanzas de los grandes pensadores a sus propias vidas. Lo fascinante de estos 5 factores es que aunque fueron concebidos en un contexto militar, su aplicación trasciende el campo de batalla. Es cierto, puedo ver cómo estos principios se aplican en el mundo empresarial. La doctrina podría ser la visión y los valores de una empresa del tiempo, las tendencias del mercado, el terreno, el panorama competitivo. Exactamente, el mando sería el liderazgo de la empresa y la disciplina, la eficiencia operativa y la organización interna. De repente, el arte de la guerra se convierte en un manual para CEO. En cierto modo, sí. Y no solo para empresas. Piensa en la política. Claro, la doctrina podría ser la ideología de un partido, el tiempo, el clima político, el terreno electorado. El mando sería el liderazgo político y la disciplina, la organización del partido y la movilización de los votantes. Es increíble cómo estos principios se adaptan a diferentes contextos. Esa es la genialidad de Sun Tzu. Su obra no se limita a tácticas militares específicas, sino que ofrece un marco de pensamiento estratégico que se puede aplicar a cualquier situación de conflicto o competencia. Y hablando de conflicto, ¿cómo se aplica el arte de la guerra a las relaciones personales? Bueno, no se trata de convertir nuestras relaciones en campos de batalla. Claro, no queremos declarar la guerra a nuestra pareja o a nuestros amigos. Exacto. Pero los principios de Sun Tzu nos pueden ayudar a comprender mejor la dinámica de las relaciones y a manejar los conflictos de forma más constructiva. Por ejemplo, el principio de conocerse a sí mismo y a su enemigo podría ser útil para entender las necesidades y motivaciones de la otra persona. Correcto. Y el principio del engaño, aunque suene un poco maquiavélico en este contexto, podría interpretarse como la importancia de la comunicación estratégica de saber cuándo es mejor callar o cuándo es necesario ser más asertivo. Es decir, que el arte de la guerra no se trata solo de vencer al otro, sino de encontrar un equilibrio que beneficie a ambas partes. Precisamente. Se trata de utilizar la estrategia para lograr la armonía, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos. Y hablando de armonía, Sun Tzu también enfatiza la importancia de evitar la guerra siempre que sea posible. Así es, recuerda. La mejor victoria es vencer sin combatir. Sun Tzu creía que la guerra, incluso cuando se gana, siempre tiene un costo. Un costo en vidas humanas, en recursos, en estabilidad social. Exacto. Por eso Sun Tzu aboga por la diplomacia, la negociación y la búsqueda de soluciones pacíficas. Es una visión muy sabia, especialmente en el mundo actual, donde las guerras tienen consecuencias globales. Y es que la obra de Sun Tzu, a pesar de su antigüedad, nos ofrece una serie de lecciones que siguen siendo relevantes en el siglo XXI. Absolutamente. Su enfoque en la estrategia, la planificación, la inteligencia y la diplomacia nos proporciona herramientas valiosas para navegar por un mundo cada vez más complejo e incierto. Y no solo eso. El arte de la guerra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto, a cuestionar nuestras propias estrategias y a buscar soluciones creativas que beneficien a todas las partes involucradas. En ese sentido, Sun Tzu no es solo un maestro de la guerra, sino también un maestro de la vida. Y su legado perdura no solo en el ámbito militar, sino en la política, los negocios, las relaciones personales e incluso en la búsqueda del desarrollo personal. Es fascinante cómo una obra con más de 2 milenios de antigüedad puede tener un impacto tan profundo en nuestra forma de pensar y actuar.
Es una prueba de la genialidad de Sun Tzu y de la universalidad de sus principios. Su obra ha trascendido las barreras del tiempo y la cultura, convirtiéndose en una fuente de sabiduría para líderes y estrategas de todo el mundo. Y para comprender mejor el alcance de su impacto, debemos explorar el legado de Sun Tzu. El arte de la guerra ha influenciado figuras históricas de la talla de Napoleón Maquiavelo y Mao Zedong. Es cierto, líderes militares y políticos de diferentes épocas y culturas han encontrado inspiración en las enseñanzas de Sun Tzu. Su obra ha sido traducida a innumerables idiomas y sigue siendo un éxito de ventas en la actualidad. Es una muestra de que su sabiduría sigue resonando con fuerza en el mundo moderno. Y no es de extrañar. Vivimos en una época de grandes desafíos y constantes cambios donde la capacidad de pensar estratégicamente es más valiosa que nunca. Sun Tzu nos ofrece un marco de pensamiento que nos ayuda a analizar las situaciones con claridad, anticipar los movimientos del enemigo, adaptarnos a las circunstancias cambiantes y a actuar con determinación. En definitiva, el arte de la guerra nos equipa con las herramientas mentales necesarias para afrontar los desafíos de nuestro tiempo y buscar la victoria en todos los ámbitos de nuestra vida. Es cierto. Pero como hemos visto, la victoria, según Sun Tzu, no siempre implica un enfrentamiento directo. Correcto. La verdadera victoria, la que perdura, es la que se logra a través de la estrategia, la inteligencia, la diplomacia y, en última instancia, la búsqueda de la armonía y la paz. Y con esa idea de la victoria como un camino hacia la armonía, creo que nos acercamos al final de nuestra inmersión en el arte de la guerra. Es cierto. Hemos recorrido un largo camino desde la misteriosa figura de Sun Tzu hasta la aplicación de sus principios en el mundo moderno. Hemos desentrañado algunos de los conceptos clave de su obra, como el engaño, la importancia de conocerse a sí mismo y al enemigo, y los 5 factores que determinan la victoria. Pero más allá de las tácticas y estrategias específicas, creo que la mayor enseñanza de Sun Tzu es la importancia de la mente estratégica. De acuerdo. Esa capacidad de analizar las situaciones con frialdad, de anticipar los movimientos del oponente, de adaptarnos a las circunstancias cambiantes y de actuar con determinación. Exacto. Y esa mente estratégica no solo es útil en la guerra o en los negocios, sino en cualquier ámbito de la vida. Es cierto. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a resolver problemas de forma más eficiente y a alcanzar nuestras metas con mayor facilidad. En ese sentido, el arte de la guerra es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia forma de pensar y actuar. Nos desafía a ser más conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, a comprender mejor a las personas que nos rodean y a buscar soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos. Y en un mundo cada vez más complejo e incierto, esa capacidad de pensar estratégicamente es más valiosa que nunca. Absolutamente. Os permite navegar por las turbulencias del mundo moderno con mayor seguridad y sabiduría. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales o simplemente en tu vida diaria, recuerda las enseñanzas de Sun Tzu. Analiza la situación, define tu objetivo, planifica tu estrategia y actúa con determinación. Y quién sabe, tal vez descubras que la sabiduría de un antiguo estratega chino puede ser la clave para alcanzar la victoria en el siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el arte de la guerra. Ha sido un placer explorar este clásico con ustedes. Igualmente ha sido un placer compartir estas reflexiones sobre la obra de Sun Tzu y su relevancia en el mundo actual. Esperamos que les haya resultado interesante y útil este análisis y que les inspire a seguir explorando la sabiduría de los grandes pensadores. Hasta la próxima.